Soy Graciela Tejero Coni y aquí estoy nuevamente compartiendo historias de y sobre mujeres desde el Museo de la Mujer en Buenos Aires. Les traigo hoy relatos sobre la Casa de Brujas, de ayer y de hoy, de Europa y América Latina. La Casa de Brujas fue un proceso gradual de varios siglos. En 1233, el Papa Gregorio IX promulgó la bula Vox in Rama, en la que se acusaba a una imprecisa secta herética de cometer sacrilegios y practicar rituales orgiásticos. En 1484, el Papa Inocencio VIII, en la bula Summis Desideratens Affectivus, formuló la condena radical de quienes cometieran actos diabólicos y ofendieran la fe cristiana. Los juicios de Salem, en Massachusetts, Estados Unidos, en el siglo XVII, son bien conocidos gracias a la literatura y el cine. 200 personas fueron acusadas de brujería y 20 perdieron la vida. Pero en realidad, Europa fue el principal escenario de la gran cacería de brujas. Se estima que entre 40.000 y 60.000 fueron ejecutadas entre el siglo XVI y XVII. En lo que ahora es Suiza, por ejemplo, hubo aldeas que fueron arrasadas enteras. En la Alemania actual, el número de ejecuciones se calcula que fue de unos 25.000. Solo en Lemgo, en el noroeste de Alemania, desde 1628, más de 200 mujeres y 5 hombres fueron quemadas en la hoguera. En esta ciudad, actualmente, funciona un museo, la Casa del Alcalde de las Brujas, en referencia a un cazador de brujas que vivió allí en el siglo XVII. Muchos varones fueron juzgados y ejecutados por brujería, pero el 85% o más fueron mujeres. Y también niñas fueron condenadas a muerte en la hoguera, como el caso de Christine Taipei, de 9 años, ejecutada en 1630 en la aldea norteña de Oberkirchen, famoso por sus juicios de brujas. Los historiadores han señalado la obsesión de los cazadores de brujas por castigar los supuestos, entre comillas, actos sexuales con Satanás. El famoso Malleus Maleficarum, manual de cacería de brujas del siglo XV, puso mucho énfasis en el apetito sexual insaciable de las mujeres como la principal causa de juicio. Hoy día, la abogada Claire Mitchell encabeza hace una década una campaña lanzada desde Escocia en la que exige el perdón, una disculpa y un monumento dedicado a las y los condenados en virtud de la ley de brujería que entró en vigor en 1563 y se mantuvo hasta 1736, entendiéndola como el elemento de misoginia de esa época que, arguyendo brujería, todavía se utiliza hasta el día de hoy como método de control social y persecución de mujeres y niñas. Recientemente, la campaña colocó 3 placas conmemorativas en un sendero costero patrimonial alrededor del histórico pueblo de Culross. El monumento conmemora a 380 mujeres de comunidades locales que fueron encarceladas, torturadas, ahorcadas y luego quemadas. Hace 2 años se dieron a conocer los planes para un monumento en el sitio de entierro de Lilias Adier, quien murió en prisión en 1704 mientras era obligada a confesar que había tenido relaciones sexuales con el diablo. También las activistas en Irlanda abogan por el reconocimiento en honor a las víctimas de los juicios por brujería en su país. Así, se vienen creando memoriales y placas para las víctimas de los juicios por brujería en toda Europa y Estados Unidos. América Latina, por el contrario, espera ese resarcimiento, pues reescribir la historia no es fácil, aún ante una clara injusticia. Aquí la pérdida de libertad para las naciones americanas que impuso la conquista europea trajo también la erradicación de sus creencias y costumbres, que implicó la imposición de grados de patriarcado hasta entonces desconocidos.
En América eran frecuentes el cacicazgo de mujeres o formas de cocacicazgo entre ambos sexos. El conquistador europeo, por el contrario, impuso la exclusión política de las mujeres. De manera similar, operó la persecución a la idolatría. En el actual noroeste argentino, la proscripción de las antiguas prácticas religiosas centradas en las mujeres como intercesoras ante la Pachamama convirtieron en brujas y hechiceras a sus practicantes, pasibles de ser llevadas ante la Sagrada Inquisición y obligadas a realizar clandestinamente los ritos que antes eran motivo de un estatus social y político muy respetable. También afectaron en el sur a las comunidades mapuches, donde existía un doble principio de autoridad. La machi, intercesora con las divinidades y depositarias de las tradiciones, y el lonco, cabeza o jefe. La pérdida de sus tierras agrícolas, la guerra casi incesante contra el blanco y el reemplazo de sus medios de subsistencia, cada mes dependientes más de la ganadería, los malones y el tráfico ilegal con los hispanocriollos, reforzaron el liderazgo de los varones en detrimento de las machis perseguidas y de las mujeres en general desprotegidas de sus creencias. Gracias por escuchar esta sección. Invitamos a seguirla semana a semana en la que navegamos olas y mareas de feminismo en los últimos 3 siglos. Si te gustó, compartí el contenido en redes y sumate a la lucha.